Hola gente, bueno, hoy vamos a aprovechar que hicimos una recorrida en una obra de Carpentry Construction y bueno, después de haber hecho una encuesta para ver si les interesa en Instagram, Steve Pitbull, bueno, ustedes decidieron que sí, así que vamos a eso. Vamos a hacer una especie de introducción a este sistema, Carpentry Construction. Este sistema, bueno, también conocido como Wood Framing, Carpentry Construction se le dice acá en Australia, pero es lo mismo que Wood Framing. Y bueno, para los que votaron que no querían ver Carpentry Construction, les digo que bueno, lo tengan en cuenta porque más allá de que por ahí están más interesados en el steel frame, el Carpentry Construction es el padre del steel frame. Todos los principios que hay en el Wood Framing, el Carpentry Construction, son los mismos que el Steel Frame, cambiando solo algunos elementos. Así que, por ende, aprender uno, consecuentemente, le lleva a aprender otro. Así que, bueno, vamos a eso. Bien, vamos a aprovechar con esta obra de Carpentry Construction o Wood Framing para mostrar y hacer una pequeña introducción a este sistema. Ubicada al frente de la Galería de Arte en Australia, vale aclarar que esta no es una obra de Steve Pitbull, solo la utilizamos para recorrerla y demostrarles a ustedes cómo se trabaja en Australia. Recuerden que cuando hablamos de Carpentry Construction estamos hablando de lo mismo que Wood Framing, solo que aquí en Australia se le llama así, porque acá la construcción es llevada a cabo por carpinteros certificados en construcción. Acá los carpinteros de construcción es una profesión. Acá para trabajar de construcción no podés hacerlo porque sí, tenés que hacer cursos, tenés que estar matriculado, digámoslo así. Bueno, acá estamos viendo primeramente los perfiles y estamos viendo acá la Cruz de San Andrés con 2 tensadores, 3 tensadores, una locura, pero bueno, vamos a ir viendo sin juzgar y después vamos a ir sacando algunas conclusiones. Acá estamos viendo la perfilería que se utiliza normalmente es de 2 pulgadas por 4 pulgadas, o sea 5 centímetros por 10 centímetros. A simple vista esto no tiene 2 pulgadas de espesor, sino que tendrá 1 pulgada y media, pero es una medida normal que se puede ver en obra, ya que después de pulidos y cepillados es normal que llegue a esa medida. Y igualmente verifica. Vamos a seguir mirando. Ustedes vayan mirando qué les llama la atención, me lo pueden dejar en los comentarios. Acá, como ustedes pueden ver, ¿cuántos niveles creen ustedes que tiene esto? Y acá, díganme, ¿esta placa la conocían? Esta es una placa de reciclado de plástico. Son placas iguales que la de OSB, o sea, estructurales, solo que son de material plástico reciclado. Si está hecho en una construcción es porque está verificado. Si ustedes tienen la oportunidad de palparlo, se van a dar cuenta que realmente, por más que sea un material reciclado, es muy bueno. Incluso me atrevo a decir que estructuralmente es más duro y resistente que el OSB. El espesor es el mismo, 11 milímetros de mínimo. Y bueno, acá vamos a seguir recorriendo. Podemos ver que en la base tiene estos pilotes, estos tacos que están bien fijados, seguramente porque luego se construirá un piso flotante. Y acá también podemos ver una Cruz de San Andrés ya hecha correctamente, con solo un tensor en cada fleje como corresponde. Y bueno, acá podemos ver también la obra realmente es muy alta. Tiene 3 paneles de alto, por lo que podríamos concluir que la obra tiene
3 niveles. O sea, planta baja, primer nivel y segundo nivel. Ya esto después vamos a hacer una conclusión final sobre esto. Después, bueno, podemos ver también que correctamente tiene 3 paneles verticales, todo como corresponde, con placas. Pero podríamos agregar que falta estructura ahí que divida cada nivel. Ahí vimos una especie de ventana algo rara. Y bueno, seguimos recorriendo. Vamos recorriendo. Seguimos viendo los distintos niveles que tiene. Y esto es algo más decorativo, pareciera. Por último acá vemos la piedrita. Que andás a ver, no soy gran conocedor del arte, pero andás a ver qué simboliza. Y bueno, acá empezamos a ver la obra desde afuera, para que ustedes puedan ver, porque desde adentro no se ve por los paneles, pero de acá afuera se puede ver las aberturas y los elementos que la componen. Por ejemplo, los cripples, más adelante lo voy a explicar mejor. La estructura del vano. Y bueno, acá la placa tiene esos huecos que bueno, no sé para qué tantos. Solo con el contorno alcanzaría para cortarlos luego. Y acá tenemos un vano grande que ya tiene una resistencia mayor con un tirante. Y acá podemos ver el jack y el king. Esto se los voy a explicar ahora en continuación. No se compliquen. Pero bueno, básicamente esta estructura es más resistente porque obviamente lleva ese vano grande que aparte sostiene un portón que ahora lo vamos a ver. Ahí está. Bueno, vamos a las conclusiones y después a los detalles constructivos más explicado el específico. En los comentarios pueden decirme si están de acuerdo con las conclusiones finales de esta recorrida. Yo lo que les puedo decir es que con respecto a la perfilería está bastante correcta en cuanto a su tamaño. Como dijimos, 1,5 pulgadas, 2 pulgadas por 4 pulgadas. La distancia de cada una era de entre 40 y 60 centímetros, que es lo correcto, pero no tenía los blocking horizontales, que ahora lo vamos a explicar. Después, con respecto a los vanos, para ahí tal vez carecía algún refuerzo, pero imagino que lo suplanta las placas, que son muy resistentes. Con respecto a los niveles, ahí es donde vamos a tener la controversia, ¿sí? Porque para mí es una obra de exhibición. Y es mi conclusión, ya que yo creo que está destinada más que nada a exhibir las placas, que son novedosas, que son bastante interesantes, que colaboran con el medio ambiente y también que demuestra el impacto, obviamente, y el alcance de este tipo de construcción. Pero como les digo, en cada división de cada nivel ahí falta estructura. Falta tal vez acero estructural o divisiones de entrepiso. Más allá de que puede construirse paredes de esa altura, de una altura normal de 3 niveles, sin divisiones, y por ejemplo queremos tener el techo allá en las nubes. Pero si fuese así, debería tener más refuerzo estructural. Así que no, concluyo de esta forma que es una obra más de exhibición que una obra en sí. Bien, ahora para hacer la explicación fina de todo lo que vimos, vamos a utilizar este pequeño proyecto que después, si quieren, en el canal lo vamos a desarrollar y lo hacemos. Díganme en los comentarios si les interesa que desarrollemos este pequeño proyecto, que es un simple módulo para un patio de una casa
para una oficina, para un living, para una sala de juegos y demás. Bueno, con este proyecto vamos a aprovechar a sacar los elementos y explicarlos bien. Primeramente lo que vamos a hacer es seleccionar un panel normal, un panel ciego, sin aberturas, que va a ser lo más fácil para empezar a explicar los distintos elementos. Como dijimos, estos elementos también, al ustedes comprender estos elementos, también van a entenderlos en el steel frame. Más allá de que esto sea Wood Framing o Carpentry Construction, estos son los mismos nombres que en el steel frame. Así que bueno, vamos a empezar por este de acá abajo, que en español se lo conoce como la solera o el perfil U, y en el caso que en español se conoce como la solera, que sería la parte que apoya en el suelo, ¿no? En el steel frame es igual en español, solera. En inglés es bottom plate. Después vamos a la parte de arriba, que sería lo mismo, nada más que a la inversa. En el caso del steel frame, en este caso que es madera, es igual. Y el nombre también es solera o perfil U en el caso del steel frame. En inglés es top plate. Después tenemos los perfiles normales, ¿no? La perfilería, que ya dijimos la medida, y ya dijimos que esto, según el cálculo estructural, esto va a estar a 60 o a 40 centímetros, ¿no? Lo vimos en la obra. Generalmente en la obra se veía todo, estaba cada 40 centímetros, pero puede estar cada 60 centímetros también según el cálculo estructural. Entonces, bueno, concluimos que estos son los perfiles o montantes en español. Y en inglés son los stone. Se les llama así, stone. Todos estos perfiles. Después tenemos estos, que son los blocking, que son los que yo decía que le falta a la obra. ¿Por qué digo que le falta? Porque, bueno, se podía ver paneles completos que no tenían esta división en el medio. ¿Por qué digo en el medio? Porque un panel normalmente tiene 2,40 de altura. Y el blocking, que también se le dice noggin, acá se le dice noggin, en Estados Unidos se le dice blocking, y en Sudamérica igual, blocking, generalmente se pone como máximo a 1,20 de altura. O sea, cada 1,20 de altura tiene que tener uno de estos blocking. Eso es lo que estructuralmente es el máximo. Se puede poner cada 80, se puede poner cada 60, depende de lo que pida y según el cálculo estructural. Así que estos son los blocking. Son muy fáciles de poner, se atornillan por acá, se atornillan por acá. En este caso, como es madera, se pone en distintos niveles, haciendo un zigzag. En el steel frame ustedes van a ver que va todo derechito, porque no hace falta poner este desnivel. Pero bueno, este sería el bloque. Así que, y bueno, acá tenemos la cruz de San Andrés, que como dijimos, con solo un tensor aquí y otro tensor por acá, con eso alcanzaría para darle rigidez al panel. ¿Por qué? Porque si no, el panel podría ser deformado por vientos laterales, por sismos, por lo que sea que sea la fuerza que pueda ejercer sobre el panel. Entonces, para que esto quede bien rígido, se coloca esta cruz de San Andrés con el principio de triángulo que hace que el panel no se pueda deformar. Ahora vamos a pasar a una pared de vano. Y acá la tenemos. Bueno, acá tenemos básicamente los mismos elementos. Las soleras, abajo y arriba. Los blocking en el medio, a 1,20 máximo. Los stone o los perfiles o los montantes en español.
Y después tenemos esto que lo he dicho en el video, en la parte de abajo, porque era una ventana, en este caso sería una puerta balcón. Estos se llaman cripples. Es el mismo nombre en español que en inglés. Y después tenemos los king, que sería este, que sería básicamente un montante, porque va desde arriba hasta abajo. Pero también puede pasar que tenga un jack, que el jack muere en la altura del vano. Esta es la diferencia del jack con el king, que apoya en la terminación del vano. Y después, bueno, ustedes en Steel Frame van a ver que acá tal vez tenga una viga de tubo, tenga una viga reticulada, así en diagonal, armando. Eso va a depender también de cómo se diseñe el proyecto. En este caso no hizo falta porque acá tiene en forma, digamos, cumpliendo la función, digamos, de la viga de tubo en el steel frame, de este perfil, ¿no? Este tirante acompañado del otro. Y después tenemos la estructura de techo, que bueno, puede variar según el proyecto. ¿Ven? Por ejemplo, acá tenemos otra. Eso da para explicarlo en otro video, si no nos vuelve loco. Pero bueno, básicamente eso es todo. Tenemos soleras de abajo, la solera de arriba, los perfiles montantes o perfiles, en inglés es stun. Después tenemos los cripples, en el caso que sea una ventana van a tener cripples abajo también. Los blocking y nada más. Después todo lo demás es refuerzo. Los king y los jack. Como dijimos, jack muere en la altura del vano porque soporta esto. Así que bueno, básicamente eso sería una buena introducción al sistema Carpentry Construction o Wood Framing. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse al canal, dejarme un me gusta, que esto es un laburo enorme para hacer un video así. Y bueno, estén al tanto porque voy a empezar a subir más contenido ya que estoy terminando mis estudios y voy a poder meterle más onda al canal. Así que vamos a eso.